Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González y en esta oportunidad, amadas vidas, reciban una cordial bienvenida para disfrutar juntos de estos maravillosos tiempos devocionales. Hoy vamos a tratar con un tema que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo Él es el centro de toda la historia bíblica. Este tiempo devocional va a llevar como título Testifican de Cristo, testifican de Cristo. Y vamos a comenzar este devocional con un texto introductorio. Juan capítulo 5 versículo 39 declara la palabra del Señor lo siguiente. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Cristo. Y en base a este texto, nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon trae una enseñanza para nosotros. Jesucristo es el alfa y el omega de la Biblia, es decir, el principio y el fin. Él es el tema constante de sus sagradas páginas. Desde la primera hasta la última página, la Biblia testifica de Él en la creación. Enseguida lo notamos como parte de la Sagrada Trinidad. Tenemos un vislumbre de Él en la promesa de la simiente de la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15. Lo vemos representado en el arca de Noé. Mientras andamos con Abraham, vemos como Él, el día del Mesías. Moramos en las tiendas de Isaac y de Jacob, mientras ellos se alimentan de las gratas promesas. Oímos al venerable Israel hablando de Silo, y en los numerosos tipos de la ley hallamos al Redentor claramente anunciado. Profetas y reyes, sacerdotes y predicadores, todos tienen la mirada en un punto. Todos, como los querubines sobre el arca, desean mirar dentro y leer el misterio de la gran propiciación de Dios. No obstante, es en el Nuevo Testamento donde hallamos claramente a nuestro Señor Jesucristo como el único tema que lo llena absolutamente todo. Este tema no es un raro lingote o polvo de oro escasamente esparcido, sino un sólido suelo de oro sobre el cual tú estás colocado. Pues la entera sustancia del Nuevo Testamento es el Cristo crucificado. Y aún sus últimas palabras están enjolladas con el nombre del Redentor, Jesucristo. Quisiéramos siempre leer las Sagradas Escrituras a esta luz. Quisiéramos considerar la palabra como un espejo en el cual Cristo mira desde el cielo y en el que, mirando nosotros después, vemos su rostro reflejado oscuramente. Es cierto, pero sin embargo, de tal forma que será una bendita preparación para contemplarlo cuando lo veamos cara a cara. La Biblia contiene las cartas de Jesucristo para nosotros, perfumadas con su amor. Esas páginas son vestiduras de nuestro Señor y exhalan fragancia de mirra y aloes y casia. La Biblia es la coraza real en la que Jesús conduce y cuyo interior está recamado de amor por las hijas de Jerusalén. Cantares 3:10. Las Escrituras son los pañales del Santo Niño Jesús. Despliegados y despliégalos y halla a tu Salvador. La quinta esencia de la palabra de Dios es Cristo Jesús, nuestro Señor. Es lo que nos dice en esta mañana nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon. Nuestro hermano Charles tenía ya claro que el centro de las Escrituras era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad absoluta quisiera que también nosotros la corroboremos en la palabra de Dios, que podamos indagar e investigar algunos pasajes donde nos hablan de la persona del Señor Jesucristo como el centro de toda la historia. Cuando nosotros tomamos la Biblia en nuestras manos, es como si nosotros nos diéramos un viaje.
Y en cada viaje que nosotros nos damos, es decir, cuando nosotros leemos las Escrituras, el destino final siempre será la persona del Señor Jesucristo, de principio a fin. Da igual por donde nosotros empecemos a leer las Escrituras. El destino será siempre la persona del Señor Jesucristo. Si alguien nos hiciera la pregunta, ¿de qué trata la Biblia? Nosotros podríamos responder a esta pregunta sin equivocarnos, sin temor a la equivocación. Podemos decir contundentemente, la Biblia es la historia de Dios que guía al pueblo de Dios, al Mesías de Dios, Jesucristo. Recordemos esta pequeña frase. Si alguien nos llegase a preguntar de qué trata la Biblia, podemos nosotros decir sin temor a ninguna equivocación, la Biblia es la historia de Dios que guía al pueblo de Dios, al Mesías de Dios, Jesucristo. Quisiera que veamos algunas cosas que podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de este Mesías profetizado en todas las páginas de las Escrituras. Vamos a leer unos versículos que se encuentran en la primera carta del apóstol Pedro. Entonces, en Pedro capítulo 1, versículo Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 10 al 12 dice la palabra del Señor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, verso 12, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En estos versículos quisiera que consideremos por lo menos 5 cosas. Número 1, Pedro nos dice que los profetas, ellos escudriñaban acerca de una persona, y esta persona es Cristo. Número 2, nos anuncia la palabra de Dios que los profetas, ellos descubrieron, ellos al indagar se dieron cuenta de los sufrimientos de Cristo. Los profetas anunciaban ya los sufrimientos de Cristo. Número 3, dice que después de los sufrimientos vendrían también las glorias de Cristo. Número 4, la revelación de estas cosas eran para nosotros, para la iglesia del Señor Jesucristo. Y número 5, todas estas verdades estaban inspiradas por el Espíritu Santo. No eran cosas que ellos se habían inventado, no, eran cosas que ya el Espíritu Santo había inspirado a los profetas y que ahora Pedro estaba también inspirado por el Espíritu Santo, corroborando que lo que los profetas enseñaron en el Antiguo Testamento era verdad. Y Pedro era fiel testigo de que todas las profecías se habían cumplido en la persona del Señor Jesucristo. Me gustaría que veamos algo más que nos enseña Pedro en el libro de los Hechos. Vamos a leer desde el versículo, en Hechos capítulo 3, vamos a leer versículo 14, 15 y luego nos saltaremos a otros textos. Dice Hechos 3:14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, dice Pedro. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice Pedro. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo.
Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y podríamos continuar por otros pasajes, viendo cómo se habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Viene ahora mismo a mi mente, por ejemplo, lo que nos dice el Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y si nosotros pensamos en este texto y pensamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él es el único que jamás se sentó en la silla de los escarnecedores. Porque nuestro Señor Jesucristo, como hemos visto, Él era el autor de la vida. Él era el santo y el justo. Todos nosotros, a causa de nuestro pecado original, todos nosotros nos hemos sentado en la silla de los escarnecedores, en la silla de los burladores. Hemos estado todos nosotros sentados en la silla de aquellos que odiaban a Dios. Y la manifestación de un odio a Dios era rebelarse en contra de sus mandamientos, de sus principios, de sus estatutos. Y todos nosotros nos hemos encontrado ahí, pero nuestro Señor Jesucristo no. Él fue el santo, el justo, el perfecto. Él jamás se sentó en la silla de los escarnecedores, sino que todo lo contrario. Él, en su condición de santo y justo, por nosotros se hizo pecado. Por nosotros murió en una cruz, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Amadas vidas, me gustaría que nosotros reflexionemos, que nosotros escudriñemos también en la palabra de Dios y que siempre estemos enfocados en que el centro de las Escrituras es nuestro Señor Jesucristo. El centro de las Escrituras no somos nosotros. El centro de las Escrituras es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla de las glorias de Cristo. La Biblia nos habla de los sufrimientos del Señor Jesucristo, corroborando de una o de otra manera que Él siempre ha sido el centro de la historia. Y por supuesto, sus glorias y su sufrimiento han traído para nosotros una bendición gloriosa. Gracias a sus sufrimientos, a sus padecimientos, a su muerte en la cruz, nosotros tenemos hoy esperanza de vida, tenemos salvación de nuestras almas. Si nos acercamos a Él por medio del arrepentimiento de nuestros pecados y fe completa y plena y absoluta solamente en la persona del Señor Jesucristo. Porque como dice Pedro también, Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es el de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Mesías, anunciado por los profetas. Él es el Salvador, el Mesías, que se encuentra en todas las Escrituras, de principio a fin. Y como dijo nuestro hermano Charles en el tiempo devocional, Él es el Alfa y el Omega, es decir, el principio de las Escrituras y el fin de las Escrituras. Amadas vidas, reflexionemos en estas gloriosas y preciosas verdades que el Señor trae en esta mañana a nuestros corazones. Me gustaría también invitarles a que puedan compartir este tiempo devocional con otras vidas. Y también les invito, si nuestro Padre así lo permite, el día de mañana les invito para compartir juntos, para deleitarnos juntos, para aprender juntos lo que el Señor nos enseña en su preciosa y bendita palabra. Que tengan un precioso día y, como he dicho, si mi Padre así lo permite, pues nos conectamos el día de mañana y disfrutamos juntos de un maravilloso tiempo devocional. Que tengan un precioso día, que Dios los bendiga. Hasta mañana a todos.